este fuera el tráiler de la historia de hoy, sería más o menos así. Alguien corre por los techos de un vecindario en Parque Chas. Cuando la cámara se acerca, se ve con más claridad. Es una mujer. Se nota claramente que es peligrosa y no tiene las manos vacías. En una mano, y apretado contra su pecho, lleva un bebé, al que acaba de cortarle el cordón umbilical. En la otra mano, lleva otro. Mientras la mujer corre y trata de escaparse, la persiguen dos personas, un heladero y un vendedor de diarios. Mejor dicho, la persiguen un supuesto heladero y un supuesto vendedor de diarios, que no son más que dos policías encubiertos que llevan meses vigilándola. La protagonista de esta historia se llama Violeta Gibaja. Tiene 49 años y es licenciada en Ciencias de la Información. Su vida arrancó como un thriller policial, a diferencia de las vidas de todos nosotros, porque ella es uno de esos dos bebés. Violeta siempre supo que era adoptada, no era un secreto en su familia, pero había nacido en el año 1976. Entonces, cuando cumplió 18 años y empezó el CBC, unió los puntos y empezó a pensar si no podía ser hija de desaparecidos. Se lo preguntó a su papá y el papá le dijo, no, mira, nosotros queríamos adoptar, fuimos al casa cuna, había 3 bebés, sin familia, vos eras pelirroja, nos pareciste muy simpática y te elegimos a vos. Violeta, 18 años, le creyó, pero durante los 20 años que siguieron, había como un malestar adentro de ella. Ella me decía, yo soñaba, unos sueños recurrentes, algo no me cerraba. Así que 20 años después de esa conversación con su papá, fue a Abuelas de Plaza de Mayo y se hizo el test de ADN. Pero salió negativo e igual en Abuelas le dieron una carpeta muy grande con un expediente policial y unos CDs. No era hija de desaparecidos, pero habían investigado tanto la historia. ¿Qué había en el camino? Violeta se sentó en un bar, abrió la carpeta y en una de las hojas hablaban de los 3 bebés NN encontrados en el allanamiento del PH de la calle Cádiz al 3900 en Parque Chas. Imagínense, 38 años tenía ella ya. Madre. Cerró la carpeta, dijo, ¿qué allanamiento? Una cosa es saber que sos adoptada y otra cosa es tener una carpeta donde habla un allanamiento de un bebé NN. Resulta que 9 meses antes de su nacimiento, la jueza Servini de Cubría había ordenado un allanamiento en ese PH. Alguien había denunciado que en ese PH había una partera que vendía bebés. Y ella había montado todo este operativo con los policías encubiertos. Un operativo muy largo, 9 meses duró, para que miraran quién entraba y quién salía. Si entraban con panza, salían con bebé. El verso de la partera era siempre el mismo. Llegaban mujeres a abortar, por la razón que fuera, les decía que ya era tarde para abortar, que esperaran unos meses más, y ella, comillas, les resolvía el problema y las hacía pagar. Y estas parejas que buscaban tener un hijo, iban después a buscar esos bebés que los hacían nacer de forma prematura y pagaban de vuelta, así que era un doble negocio. Esta partera se llamaba Marta Rossignoli. La noche del 18 de octubre de 1976, mientras la policía estaba vigilando este PH, la mamá biológica de Violeta estaba adentro de ese PH en trabajo de parto. En ese momento sale un matrimonio del PH con un bebé recién nacido. El heladero y el vendedor de diarios habían estado vigilando, esa pareja acababa de entrar, la mujer no tenía panza, claramente era la prueba que le faltaba de que salían de buscar un bebé. Los detienen, los llevan a la comisaría, la pareja muerta de miedo confiesa todo, cuánto habían pagado, desde cuándo venían pagando y cuentan, y esto fue clave en la historia, que adentro había una bebé recién nacida y una bebé a punto de nacer. La información que la policía necesitaba para entrar a allanar. Cuando la policía fue a tocar el timbre del PH de la calle Cádiz, Violeta tenía 3 horas de vida. Tocaron el timbre, atendió la madre de la partera, que se hizo la desentendida, y en ese momento en que la policía estaba tratando de embaucarla para poder entrar, escucharon en la terraza el galope, los pasos, y era la partera que estaba corriendo con los 2 bebés y ya iba por la casa vecina. Por supuesto, quedaron todas detenidas, las mujeres que habían ido a entregar esos bebés, la partera que tenía 32 años y los bebés ahí para ser dados en adopción a otras familias. Hasta acá una historia de película, pero no vayan a creer que acá termina la historia. Vuelvan a la Violeta sentada en un bar de 38 años leyendo su carpeta. Tenía nombre y apellido de su mamá biológica. Licenciada en Ciencias de la Información, en 2 minutos consiguió la dirección. Le escribió una carta, se la llevó y se la dejó. Este es el momento en donde todos nos imaginamos que los reencuentros son siempre historias muy felices, donde encontrás a alguien, te recibe, te estaba esperando, te estaba buscando, pero no son siempre así los reencuentros, porque imagínense que estas mujeres que por la razón que fuera entregaron a sus hijos, en muchos casos nadie sabe que eso pasó. Son los secretos más guardados de sus historias. Entonces la mamá biológica recibió la carta, pero Violeta antes había leído bien el expediente y sabía que la mamá había dado una versión primero y una versión después. La primera versión era que sí, iba a entregar a su bebé. La segunda versión había sido que en realidad ella lo quería dar en adopción porque su pareja había muerto en un terrible accidente de tránsito. Cuando Violeta finalmente la encuentra, se dan un abrazo, se pone a llorar la mujer y le da una tercera versión. Le dice que había sido abusada.
Y Violeta dice, qué raro, tantas versiones distintas sobre un mismo hecho, pero por sobre todas las cosas la mujer le dice, nadie sabe de esta historia. Ni mi marido actual, ni mis hijos. Se había construido una vida enterrando esa historia. Y me dice ella, así que mi mamá venía a mi casa a merendar conmigo y con mis hijos a escondidas. Y cuando llamaba al marido, se iba al patio a hablar y le mentía. Pasaron 9 meses que teníamos contacto como esta vida de familia, pero así, en un momento yo me di cuenta que ella no me estaba pidiendo tiempo, paciencia. Me di cuenta de que yo siempre iba a ser ese secreto inconfesable de su vida. Así que me dice, me senté un día, imagínate lo que tuve que juntar de coraje para decirle esto, y me senté con mi mamá biológica y le dijo, basta de secretos en mi vida. Yo no puedo seguir siendo este secreto, no le puedo mostrar esto a mis hijos. Y cortó la relación. Yo escribí hasta acá la historia en Infobae. Quedamos en contacto en algún momento, pero me acuerdo que me quedó la sensación de pobre, ¿no? Como dolor sobre dolor, como que la encontraste, que es lo que quiere todo el mundo. Esto fue en el año 2014 que ella encontró a su mamá, así que pasaron más de 10. Y hace unos meses recibí un mensaje de Violeta que decía así. Violeta vive en Barcelona ahora. Giselle, quiero compartir esto con vos porque sos parte de mi proceso de búsqueda, porque te hiciste eco del horror y echaste luz sobre tanta sombra. Yo digo, ¿qué pasó? Me dice, durante estos 10 años, la verdad es que no tenía certezas sobre mi papá biológico. No hice nada, pero el tema me quedó dando vueltas en la cabeza. Ahora que estoy un poco mejor económicamente, me compré el kit de ADN. Bueno, me dice, pasaron casi 2 años, me llega un mail raro. Dice, nuevo match de ADN. 40% de posibilidad. Cuando vos encontraste un padre, dice 100% de posibilidad, 40% de posibilidad, rango familiar posible, medio hermano. Yo le digo, ¿vos estabas buscando un hermano? No, me dice ella, no sé ni qué estaba buscando, pero un hermano no. Por parte de madre yo ya sabía que tenía hermano. Y ella me dice, ¿hermano? ¿Por parte de quién? Cuando a vos te sale el match, a las 2 partes les llega un correo al mismo tiempo para que se pongan en comunicación. Y me dice, le escribo, Sebastián, no sabía ni qué decirle, y Sebastián estaba atónito, completamente sorprendido. Y yo le digo, ¿por qué tan sorprendido? Si vos estás buscando a alguien, hiciste un ADN, estás más feliz que sorprendido. No, me dice, él no estaba buscando a nadie. Yo dije, ¿por qué se hizo un ADN si no estaba buscando a nadie? Y acá está la gran carambola de esta historia, es increíble. Sebastián le dice, resulta que nosotros, mi papá y yo, estamos tramitando la ciudadanía italiana. Para tramitar la ciudadanía italiana y juntar toda esa familia que uno tiene y no sabe de dónde vino y presentar todos los papeles, bajamos una aplicación que nos permite ir armando el árbol genealógico. Y cuando te suscribís te regalan un kit de ADN. Me lo mandaron a mi casa y yo me olvidé. Te lo regalan por si vos querés saber algún dato que no tenés. Nosotros no necesitábamos saber nada, pero hay gente que lo hace igual porque te permite ver movimientos migratorios, ancestros que ni sabés que tenés. Él dice, me lo hice, lo tiré en el correo y me olvidé. Y después le dijo, quiero que sepas que leí tu historia en Infobae. Estoy acá para ayudarte a llegar a la verdad. Quiero decirte que mi viejo no hubiese dejado nunca tirado un hijo. Es muy familiero, somos 3 hermanos, ha criado sobrinos. Yo ya le conté y se quedó helado. No sabe bien de qué estamos hablando. Piensen que habían pasado 50 años. Si vos tuviste una relación ocasional con una mujer a tus 20s, tal vez ni te acordás. Así que Violeta le dio algunos datos, le dijo cuál era el apodo de su mamá, por dónde vivía, y enseguida Oscar, el hombre, dijo, ya sé de quién estamos hablando. Al día siguiente hicieron una videollamada, Violeta y Oscar, y se vieron por primera vez. Se emocionó mucho y le dijo, quiero decirte que yo no sabía de tu existencia, pero quiero que sepas que tenés un papá y un abuelo para tus hijos. Desde este momento y para el resto de tu vida, estoy. A mí me currucó el corazón la palabra estoy, porque 50 años esperando que alguien estuviera y no se fuera, ¿no? Le contó que había conocido a su mamá biológica en un tren que venía de Bariloche, que habían tenido una relación durante un año pero muy ocasional y que en un momento ella no le daba mucha bola y no la vio más. Apenas terminó de hablar con ella, le contó a su esposa, está bien que él no tenía un secreto que esconder a diferencia de la madre biológica, le contó a sus hijos, a todos les dijo, esto no puede ser un secreto, esto es una alegría, una felicidad, esto es un nacimiento. En octubre de este año que pasó, Oscar viajó a Barcelona a conocer a Violeta por primera vez. Fíjense las fechas, 18 de octubre había sido la historia de la partera corriendo por los techos, 18 de octubre, 49 años después, Violeta pudo conocer a su papá. Yo le pregunto a ella, ¿fue Disney? ¿Fue el reencuentro soñado que nos imaginamos? Ella me dice, no. Y eso está buenísimo de las historias, como no idealizarlas. No deja de ser una persona de 69 años que es un desconocido si lo pones en blanco sobre negro. Digo, hay gente que cree la idea de recuperar el tiempo perdido. Yo no. Para mí el tiempo perdido no se recupera. Se puede construir algo nuevo seguramente, pero lo que no pasó, no pasó. Y le digo, ¿y qué sí pasó? ¿Qué te conmueve? Me dice,
dice: sus ganas de conocer a mis amigos, sus ganas de conocer a mis hijos, de saber a qué escuela fui. El cuadernito en el que anota todas las preguntas que quiere hacer para conocerme. Me conmueve que no se borró, aún sabiendo la historia que me contaron. Pero más allá del vínculo que podamos construir a la distancia, lo más importante es haber podido cerrar el círculo. Mi identidad estaba enterrada, un entierro en vida. Ya no, por primera vez me siento en paz. Creo que Violeta hizo un movimiento clave en toda esta historia, que fue el momento en que se sentó con su mamá y le dijo basta. Fue el momento, creo, en el que cortó el patrón de secreto y de mentiras que arrastraban, no sé si toda su familia, pero por lo menos las mujeres de su familia. El momento en el que dijo: yo no le voy a pasar este patrón de secreto y mentira a mis hijos. Y creo, es una convicción personal, que muchas veces la única forma de construir algo nuevo y de que crezca algo nuevo es podar incluso esos vínculos tan cercanos, pero que a veces nos hacen tanto mal.